Bien, para todos, buenos días. Vamos a comenzar. Vamos a dar un minuto a ver si se conecta todavía alguno de sus compañeros, ¿sí? Bien, para todos, buenos días. Vamos a comenzar. Nos corresponde ver lo que es campo magnético. Vamos a dejar esto acá porque necesito dibujar un par de cosas para poderles explicar. Bien, ¿qué es un campo magnético? Pues básicamente el campo magnético es la interacción que existe entre dos cargas, o sea, de dos polos opuestos interactuando entre sí y que generarán un campo magnético. El ejemplo más viable de esto sería, por ejemplo, un imán. De hecho, ustedes ahorita para la tarea 3 tienen que hacer un electroimán y para hacerlo tienen que hacer la interacción entre dos cargas. Eh, en un principio, cuando nosotros empezamos a ver, bueno, se ve un estudio, ay Dios, esto no quería hacerlo, permítanme. Cuando se quiere hacer un estudio inicial sobre este tema, se piensa en una barra. Y esa barra, permítanme, aquí esto se me dificulta, ok. Se piensa en una barra. Y esa barra básicamente la ven cargada de dos posibilidades, ¿verdad? De una carga positiva y de una carga negativa. Vamos a ver cómo era esto. ¿Sí? Negativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Básicamente tenemos dos cargas interactuando entre sí y estas dos cargas que se encuentran van a generar a lo que se llama campo magnético. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero en un segundo plano se comprobó y se dieron cuenta de que nosotros podemos tener la misma barra y las mismas dos barras, pero la misma barra y los mismos dos lados interactuando entre sí de una manera muy distinta, por medio de una espiral. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que se iba a enrollar un alambre o un cable alrededor de esta barra y íbamos a tener lo que inicialmente teníamos, dos cargas de distintos lados, ¿verdad? Positivo y negativo. Entonces, ¿qué sucedía acá? Que el campo magnético aumentaba. Entonces, en el momento en que el campo magnético aumentaba, nos dábamos cuenta que dependía mucho de la espiral o la espira que estaba involucrada dentro del sistema. A esto nosotros le vamos a llamar o lo vamos a representar de esta manera. Una como espiral, fíjense, no es lo mismo la línea quebrada que se hacía para la resistencia, sino ahora es una espiral que va a representar la intensidad del campo eléctrico y a esto le vamos a llamar inductancia. Y la intensidad no es nada más, la intensidad del campo magnético no es nada más que la representación de un ave, ¿verdad? O un beta, un ave. Y esto va a representar la intensidad del campo magnético. Ahora, ¿cómo se va a representar el campo magnético? El campo magnético, o sea, lo vamos a definir por dos cosas. En primer lugar, si tenemos una espira, lo voy a poner como una E, una espira, ¿qué quiere decir una espira? Que es una vuelta de estas,
¿verdad? O básicamente correspondería a esto, ¿verdad? Una espira, o si tenemos n espiras. ¿A qué me refiero con n espiras? Con n cantidad de vueltas, así como está esta, ¿verdad? Este correspondería a n y este podría ser de una espira, ¿verdad? Una sola vuelta. Ahora, la formulación es una formulita bien sencilla. Nosotros siempre vamos a trabajar al vacío o bien eh, como que tuviéramos aire involucrado. Por lo tanto, vamos a decir que las fórmulas van a quedar de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos una espira, vamos a decir que la fórmula se va a definir como mu. Ese mu va a estar al vacío. Este mu representa la permitividad del campo magnético. Era como cuando nosotros mirábamos condensadores y dependíamos del dieléctrico que estaba dentro del condensador, digamos que dividía ambas placas y había un valor, una constante. Pues lo mismo sucede acá. Nosotros vamos a trabajar esta permitividad al vacío o bien cuando es aire. Por eso lo vamos a colocar Mutsubo. Ese Mutsubo va a estar multiplicado por la intensidad que generen las cargas, todo esto dividido dos veces R. ¿Y qué es R? La distancia que existe entre carga y carga, ¿verdad? O sea que para nosotros sería la distancia del cable, o bien, dependiendo del problema, la distancia que exista de acá a acá, ¿verdad? Todo dependerá de los datos que nos vayan dando. Luego, si nosotros tenemos para n espiras, vamos a multiplicar n, que va a representar el número de espiras, podrían ser 2, 3, 4, 200, 1000, la que nos dé, multiplicado por mu sub o, que dijimos que la permitividad, perdón, realmente la forma es esta, ¿verdad? Es mu, yo lo puse como mu, lo voy a corregir. En un segundo, ahí está. Entonces sería n por mu sub o, por la intensidad que genera el campo entre cargas, dividido dos veces R, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta algo, que si yo tengo que la interacción de mi campo es esto, por así decirlo, y aquí al centro, permítanme, y aquí al centro yo tengo la interacción entre mis cargas, ¿verdad? Y eso conlleva una espiral y todo lo demás. Toma en cuenta, hay que tomar en cuenta de que el campo, ay, esto no sé, permítanme, aquí está, ahora sí, hay que tomar en cuenta que el campo puede ir tanto afuera como hacia adentro, ¿verdad? Esto dependerá de la interacción que exista con otro campo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos a regir por vectores, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener dos direcciones, tanto en X como en Y, ¿verdad? Todo dependerá de qué dato nos tenga el problema. Entonces, para entender primero estos dos argumentos que tenemos acá, vamos a ver dos problemitas que corresponden a esto. Bien, antes de seguir, pregunto, ¿dudas? Ah, bueno, y otra cosa, esto que está acá, nosotros le vamos a llamar, cuando tiene un alambre enrollado que está en espiral, que tiene espiras, se le va a llamar bobina, ¿sí? Bobina. Entonces, si a ustedes en un problema les hablan, se tiene una bobina, ya saben que se refiere exactamente a esto, ¿sí? Tenemos bobinas. Bueno, vamos a pasar a dos ejemplos. ¿Dudas? Antes de seguir, ¿dudas? No, profe. Ok, continuamos, pues. Permítame un momento, por aquí tengo dos problemitas. Va, por ejemplo, no sé si lo desean copiar. Eh, Creo que mejor se lo voy a copiar acá.
Bueno, por darles un ejemplo. Una bobina, estamos hablando de bobina, recuérdense. Por darles un ejemplo, va a ser de 200 vueltas. Uy, ¿qué pasa acá? Así, de 200 vueltas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra bobina es un espiral que da 200 vueltas y tiene un radio. Ay, Dios, esta cosa. Espérenme, ¿qué estoy haciendo acá, hombre? Ay, Dios. ¿Cómo cuesta con estas? Ok, ahora sí. Vamos acá. Una bobina se le da 200 vueltas y tiene un radio de 30 centímetros. Recordemos que cuando nosotros trabajamos sobre esto, dependemos mucho de qué sistema, todo lo vamos a trabajar en metros, ¿verdad? Entonces, nos tienen una parte de la permitividad, entonces vamos a decir que está, aquí, vamos a ver, esta está rodeada. En el momento en que le dicen que está rodeada de aire, automáticamente vamos a utilizar como move subo igual a una constante de permitividad que equivale a 4pi por 10 a la menos 7. Eso ahorita se lo voy a dar. Bueno, ¿qué nos pueden preguntar aquí? Nos pueden pedir, por ejemplo, la intensidad del campo magnético. Entonces podría ser que nos piden determine la intensidad del campo magnético, por ejemplo, por la bobina, si la corriente, por la bobina, si la corriente es igual a, perdón, si la intensidad de la corriente igual a 60 amperios. Bueno, este es nuestro problema, por ejemplo. Entonces vamos a analizar un poco qué es lo que tenemos. Para nuestro caso, se nos da una bobina, ya lo habíamos hablado. Si nos dicen que es una bobina, pues a nosotros ya nos corresponderá hacer el dibujito. Tenemos nuestra bobina, en la cual están enrolladas en total 200 vueltas, ¿verdad? Recordar que de un lado vamos a tener un polo positivo y del otro lado vamos a tener un polo negativo. Bien, luego que nos dice N, N corresponde a 200 vueltas. Eso es lo que yo ahorita sé por el momento. Tiene un radio de 30 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro radio va a definirse como R. Vamos a decir que R equivale a 30 centímetros. Como nosotros tenemos que trabajar sobre dimensionales que tienen que ver con el sistema internacional, con el sistema MKS, entonces nos correspondería 0.3 metros. Luego dice que está rodeada de aire. Como sabemos que está rodeada de aire, yo voy a trabajar sobre move subo. ¿Qué quiere decir move subo? Esta O quiere decir que está al vacío o que es aire. Entonces, la permitividad de este move subo corresponde a 4pi por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Mucho ojo. Y sus dimensionales son Tesla por metro dividido amperio. ¿Verdad? Estas son las dimensionales de move subo. Y por último nos dice, determine la intensidad del campo magnético
por lo menos si la intensidad de la corriente es 60 amperios. Entonces quiere decir que nosotros como intensidad, la intensidad de la corriente va a ser igual a 60 amperios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí ya tenemos toda la información necesaria para realizar nuestro problema. Entonces, determinamos por medio de nuestra fórmula y ya decimos intensidad del campo magnético va a ser igual a B, es un beta, por número de vueltas, por mu sub O, por la intensidad, todo esto dividido 2 veces R, ¿verdad? Que R corresponde al radio o la distancia que nos estén dando en el problema. Sustituimos valores, ya nos queda que B, Solo una pregunta. dígame, Esta es o sea, el número de vueltas por la permitida por la intensidad partido 2 radios cuando está al vacío, ¿verdad? cuando está el vacío, ajá, correcto. Y solo yo no copié la otra cuando no está al vacío, ¿cuál sería? Solo no está N. N que corresponde al... Ah, cuando no está el vacío, sería una permitividad relativa. Y si es una permitividad relativa, yo les tengo que dar el valor. Ya, entonces solamente se sustituiría el valor acá. Pero nosotros, para el fin de lo que queremos ver, siempre vamos a utilizar el vacío. Ah, pero ¿Sí? solo eso cambia, ¿verdad? Ajá. Solamente eso cambiaría. Correcto. Ah, gracias. Igual yo les daría el valor. Por ejemplo, el problema diría, la bobina está en plástico, por decirlo así, realmente no es plástico, ¿verdad? Sino en un policarbonato, por ejemplo, y su permitividad es de 8.3 pi por 10 a la menos 4, por ejemplo. Entonces ustedes ya Bien. solo sustituyen ese valor. Ajá. Gracias, Va, profe. entonces aquí tenemos 200 por el valor que corresponde a la permitividad, que es 4 pi. Por 10 a la menos 7. Perdón, se ve un poco lento, es que cuesta dibujar acá. Multiplicado por la intensidad. Recordemos que trabajamos sobre el mismo sistema, tiene que estar en amperios, entonces esto sería multiplicado por 60. Todo esto dividido 2 por 0.3. ¿Verdad? Entonces le vamos a dar resultado de esto. Permítanme, solo lo voy a meter acá en la calculadora. En un segundo sería 200 por 4 pi por 10 a la menos 7 por 60. Todo esto dividido 2 por 0.3. Y esto nos da, a ver, 0.02513. 0.02513. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos da acá como dimensional? Pues está sencillo. Si yo tengo 200 vueltas, no tiene dimensional. La dimensional de lo que corresponde a la permitividad es Tesla metro partido amperio. Esto va multiplicado por los 60 que corresponde a amperio. Y todo esto va dividido metros. Entonces amperio se va con amperio, metro se va con metro. ¿Qué es lo que nos queda? Tesla. Entonces esta es la dimensional de Tesla. Bien, hay algo que recalcar. Nosotros podemos representar el valor de esta manera o bien podemos representarlo en valor de pi. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dejar pi por fuera como una constante debido a que el valor de pi yo ya lo conozco, entonces solo lo voy a eliminar. Y me va a quedar, permítanme, me puede quedar también el valor como b es igual a 0.008 pi, para dejar el valor de pi por fuera, Tesla. Si yo utilizo potencias de 10, corro 1, 2, 3 espacios, me quedaría como 8 pi. Por 10 a la menos 3.
teslas. O bien, vamos a ver otra forma. Podemos hacer otra. 8, 8 pi, vamos a ver, menos 3 creo que es micro, o mili la cosa, mili Tesla. Ahí está. Bueno, si se dan cuenta, tenemos tres valores que significan exactamente lo mismo. Entonces, cuando ustedes operen esto, y digamos, si yo les coloco una situación de selección múltiple, podría venir estos cuatro valores. Entonces, todo dependerá de cómo ustedes lo operan y que tienen que manejar tanto notación científica como los prefijos, al igual que la manera normal, que sería esto, ¿verdad? La pura abreviación de los valores. Bien, ¿dudas? ¿Dudas con este problema? No. ¿No? Si se dan cuenta, está bien sencillo, el tema está bien sencillo. ¿Dónde se complica? Pues cuando ya tenemos vectores. Cero que dijo que representaba Perdón, ¿qué parte? lo rojo, el Moon Sub-Zero. El mod sub cero se ¿Qué llama, dato es? es la permitividad del campo magnético. O sea, es el valor que permite, digamos, nuestro aislante, ¿verdad? O todo lo que está alrededor del campo magnético generado por la bobina. Esta es la permitividad, ¿sí? Así se llama, Profe, permitividad. Dígame. entonces por ahora la única ecuación que vamos a usar es que intensidad, que es beta, es igual a el número de vueltas por permitida por intensidad partido 2R. Sí, y sin el n, ¿verdad? Que sería el otro caso. Bueno, ¿puedo quitar la pantalla para ver otro problema? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar acá. Bueno, vámonos con otro problema. Veamos, por ejemplo, uno donde no haya permitividad. Veamos cómo es el comportamiento de esto. Veamos. La intensidad de un... Vamos a ver, espérense cómo armamos este problema. La intensidad, sí, de un campo magnético inducido en el centro de una espira, inducido en el centro de una espira. Fíjense bien, ya les está hablando sobre una espira, no les está hablando de n cantidad de espiras, sino les dice una espira. Pongámosle de 20 centímetros de radio, que se encuentra en el aire. Supongamos que la tijera se encuentra en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la permitividad cambia. En cambio, aquí ya les está diciendo que se encuentra en el aire. Por lo tanto, la permitividad corresponde a 4 pi por 10 a la menos 7. Y por la cual circulan, tenemos que colocar un valor de intensidad 25, le voy a poner 25 pi para ir variando un poco las cantidades, amperios. Esto es lo que les da. Dejé pi de esta forma, pero porque no lo puedo dibujar, ¿verdad? Entonces, analicemos un poco el problema. ¿Qué es lo que nos tiene? Dice la intensidad del campo magnético inducido en el centro de una espira. Una espira, les está diciendo que es una espiral de 20 centímetros de radio que se encuentra en el aire, ¿verdad? Esto es lo primero que tienen que ver. ¿Por qué? En el problema anterior, yo les decía 200 espiras y creo que les decía, no les daba una permitividad, solamente les decía que se encontraba en el aire. Entonces quiere decir que este corresponde a permitividad correspondiente al aire, que son los 4 pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? Bueno, vámonos al diagramita. Suponiendo que tenemos esto, básicamente, nuestro diagrama, por darle una forma, es esto, ¿verdad? Una espira, ¿verdad? Tenemos dos valores, un positivo y un negativo, ¿verdad? Solamente hay una espira. Bien. Entonces, ¿qué datos nos dan? Analicemos. Dice la intensidad del campo magnético inducido en el centro, una espira es de 20 centímetros, el radio, entonces quiere decir que R corresponde a 0.2 metros, ¿verdad? Que se encuentra en el aire.
como está en el aire, nuestra permitividad, o M sub O, va a corresponder a la del aire. Y ese es de 4pi por 10 a la menos 7. Y no olvidemos las dimensionales, ¿verdad? Que sería Tesla por metro partido amperio. Y por último, el último dato que nos da que la intensidad es igual a 25 pi. 25 partido pi amperios. Bien, de mi parte yo siempre les voy a dar las dimensionales adecuadas para que no tengan que hacer conversiones, y esto sería lo que tendríamos que trabajar, ¿verdad? La única conversión que tienen que tener cuidado es si está en centímetros. Entonces ahora sí, vámonos a la resolución. Como nosotros no tenemos más de una espira, sino solamente tenemos una, vamos a decir que nuestro campo magnético se va a dar por la siguiente forma. Sub O por I, que sería dividido los 2R, ¿verdad? ¿Qué es lo único que quité? La N que correspondía al número de espiras. Si en dado caso ustedes quisieran utilizar la otra fórmula, N correspondería a 1, porque solamente tenemos una espira. Por eso ya no lo colocamos, porque no tiene sentido colocarlo. Bueno, entonces resolvemos. B es igual a Profe, N sub O. ¿Bien? entonces cuando dice una espira es solo una vuelta, ¿verdad? Correcto. Va. 4 por 10 a la menos 7. Todo esto multiplicado por la intensidad, que es 25 sobre pi. Todo esto dividido 2 veces R. ¿Y cuánto equivale R? 0.2. Bueno, nos fijamos en algo de que aquí pi se va con pi y vamos a operar. Entonces nuestro valor quedaría de la siguiente manera. Permítanme, lo voy a hacer rápido. Por 25, 4 por 10 a la menos 7, por 25, todo esto dividido. Y nos da como valor 2.5 por 10 a la menos 5 teslas, ¿verdad? Y ahí está nuestro, ¿cómo se llama? La resolución del problema, ¿verdad? Dos problemas sencillos para explicar lo que es campo magnético. ¿Y cómo se define el campo magnético? Ya lo dijimos, que es la interacción entre dos cargas y la intensidad y el radio de las mismas, generando una intensidad específica que sería esto, donde dependemos de la permitividad que tenga el campo magnético de lo que está rodeado. Bueno, ¿dudas? Profe, Dígame. o sea, ese beta sería el magnetismo, en teoría. Perdón, no lo entendí, le escuché todo entrecortado. ¿Me puede repetir? Ese beta sería el magnetismo, en teoría. Ese beta, ¿Cuánto magnetismo hay en no, es la intensidad del campo magnético. la intensidad? ¿Sí? Ah, Ajá, aquí cabal está intensidad de un campo magnético. Esto representa nuestro beta, ¿verdad? Bueno, voy a dejarlo aquí por el momento. Voy a dejar de compartir esto, permítanme, solo voy a abrirlo de la tarea. Denme un segundo. Vamos a la tarea, aquí está. Bien, estamos acá, creo que sí se logra ver. En la tarea, ustedes tienen que hacer un electroimán, ¿verdad? Es básicamente el principio de lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miran su tabla, les va a pedir la cantidad de clavos que levantaron, cantidad de clavos levantados en 3 pilas, conectadas en serie, en paralelo, la carga que existe conectada al sistema, y luego les pide el campo eléctrico del sistema.
En un principio pensé en esta función de que determinaran esto, pero vamos a quitar lo que corresponde a la carga del sistema. Entonces nos vamos a sacar con esto. Entonces ya no van a llegar el campo eléctrico. Es que yo pensé en un principio que no me iba a dar tiempo, entonces que sí, magnético. Van a determinar el campo magnético del electroimán que tiene. ¿Y cómo van a determinar el campo magnético? Pues obviamente a partir de cómo usted lo desarrolle. Vamos a definir, permítanme sobre todo magnético. Voy a subir este documento otra vez a Classroom para que lo puedan desglosar. Recuerden que estamos hablando de campo magnético. No sé por qué escribí mal. Es que puse mal la tilde. Ahí está. Entonces vamos a desglosar. Voy a irme otra vez a Paint. Aquí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener o van a deducir en su trabajo? Ustedes básicamente van a tener su clavo. Este va a ser su clavo. Clavo va a ser distinto para cada uno, ¿verdad? Ustedes van a enrollar su embobinado. Lo más que quede pegado, tiene que quedar pegado y uniforme. No tiene que quedar así todo revuelto, sino cablecito tras cablecito tras cablecito. Entre más grande el clavo sería mejor, ¿verdad? Vamos a tener dos cargas, un polo positivo y van a tener un polo negativo. A estos polos ustedes van a tener conectadas lo que corresponde a las baterías, ¿verdad? En un principio va a ser una, en otro va a ser en serie, en otro va a ser en paralelo, ¿sí? Van a ser 3 ejemplos, al igual que con el grafito, ¿verdad? Con la mina de lápiz, perdón. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Como permitividad, van a utilizar la del vacío, o sea, van a utilizar M sub 0. El radio que van a utilizar va a ser el radio de la cabeza del clavo. Entonces aquí va a estar su radio. Ustedes lo tienen que medir de la manera más precisa y ese va a ser el radio que van a utilizar, ¿sí? Obviamente aquí no sería completamente exacto, pero lo vamos a trabajar de esa manera como que fuera al vacío, ¿verdad? Técnicamente no debería existir un clavo, sino solamente debería ser el espiral. Pero lo vamos a trabajar así. Entonces tenemos el radio como el grosor, digamos, de la cabeza del clavo que ustedes utilicen o bien de la mina que ustedes utilicen. Esto generalmente se mide con un pie de rey, pero muy difícilmente ustedes lo tendrán en su casa. Entonces pueden hacerlo con una regla y tratar de ser exactos o aproximados sobre el valor que van a utilizar. Obviamente, si ustedes en el reporte tendrían que hacerme un dibujo similar donde me colocan los datos. Por ejemplo, M sub O correspondería a los 4pi por 10 a la menos 7 y sus dimensionales, ¿verdad? Que sería Tesla, amperio, partido metro. Luego radio, el que ustedes han medido, por ejemplo, ustedes midieron 0.03 metros, por ejemplo, que midieron eso. Luego tenemos el siguiente dato que necesitaríamos, que sería la intensidad. ¿Quiénes generan la intensidad? Lo generan las cargas que están metiendo, ¿verdad? Como nosotros tenemos que utilizar un sistema ideal, como no hay resistencias, ustedes van a utilizar el valor de resistencia ideal, ¿sí? Donde ustedes tienen un sistema ideal donde no hay resistencias. Entonces, ¿qué les corresponde a ustedes? Hacer un poquito más de trabajo e investigar este dato para poder determinar cuál es el valor de su intensidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Sí, profe. 2 preguntas. Primero, Bien. dijo que tenemos que conectar a las baterías en serie y en paralelo. ¿Cómo hacemos para conectar así a las baterías? Es que dice a mí, yo les estoy dando con todo el chivo. Ustedes tienen que investigar un poco, ¿sí? Ajá. Va, y lo otro es para saber la intensidad tenemos que investigar cuál es la resistencia ideal para la batería. Ajá, cuando no hay intensidad, ¿cómo determinar
la intensidad de un circuito. Obviamente ustedes ya tienen voltaje, tienen su voltaje que está ingresando. Este voltaje que ingresa corresponderá a la sumatoria del que dicen las baterías. Si ustedes tienen un voltímetro, pues excelente, pueden medirlo. Si no, saquen el estimado de lo que están conectando, ¿sí? Aunque recuérdense, hay un problema, que si yo tengo un circuito en serie de 3 baterías, por ejemplo, yo aquí lo que puse fueron 3 resistencias. No es lo mismo a que yo tenga un circuito en paralelo de 3, ¿verdad? Entonces, el voltaje se va a dividir de diferente forma. No es lo mismo este potencial que este potencial. Este sub 1 y este sub 2. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, hacer su circuito. Después de hacer su circuito, determinar el potencial a partir de un sistema ideal donde no hay resistencias. ¿Estamos? Entonces ustedes investigan cómo hacerlo. Esto es bien sencillo. Solamente tienen que buscar, googlearlo y ahí les va a aparecer algo. ¿Sí? Bueno, creo que ahí está. Y entonces ahí ustedes ya van a determinar. Voy a dejar de compartir esto. Me voy para el reporte. Como les digo, esto que está acá, yo se los voy a volver a subir el documento en Word, porque todavía no lo tenía 100% definido. Entonces usted ya solo determina el campo magnético. Y recordar cumplir con todos los pasos de esto. Ahí van sus 20 puntos. Esta tarea es vinculante a la última tarea porque vamos sobre la misma línea del tema. ¿Estamos? Entonces tienen que hacer bien esta para hacer la siguiente. Bueno, ¿dudas? No, profe. No. Ok, mi consejo, Pato, con mi consejo, empiezan a hacer ya, porque si existieran dudas, nosotros nos vemos todavía el martes, y el martes pueden resolver sus cuestionantes o bien mandarme un correo. Fin de semana no les contesto, porque ya nos dijeron que no contestamos fin de semana, ya mandaron un correo sobre eso. Entonces, escriban en horarios hábiles, dijeron día que. Bueno. Profe, Profe, Dígame, ¿qué dígame. pasa si no consigo la mina de lápiz? Busca un lápiz en su casa y utilízalo, quítale todo el revestimiento de madera y utiliza solo la mina. Ah, va. Ajá, es que así es como realmente se hace. Es la única forma. No va a conseguir mina por separado. A menos que compre las que utilizan como para, digamos, para dibujo y todo eso, pero muy caro. Entonces mejor agarra un lápiz, pela el lápiz con mucho cuidado, no vaya a cortarse y ya lo arregla. Y recordarles, ¿verdad? Que el laboratorio válido va a ser el que voy a subir a Classroom hoy con esta modificación, que no la hice la última vez porque no habíamos empezado a ver el tema. Bueno. profe, ¿me escuchan? Sí, dígame. Esas preguntas también hay que ponerlas en escrito o solo hay que responderlas en el video. Ah, sí, tiene que ponerlas por escrito. Ahí mismo dice que eso es su interpretación de resultados en el reporte. O sea, tiene que escribir la pregunta y escribir su respuesta. Y en el video prácticamente usted lee lo que investigó ahí, lo que vio. Y si se dan cuenta, son preguntas más de criterio que de investigación. Pero tienen que tener mucho ojo. Tienen que saber qué es lo que van a contestar, ¿verdad? En ¿Sí? caso de no tenerlos o no conseguir los clavitos de media pulgada, puedo usar clips. Puede usar clips, sí lo puede usar, pero lo tiene que cambiar en la metodología de su reporte, donde está el procedimiento, o sea, ya no poner clavos, sino poner clips pequeños. Y también en el video enseñarme qué son clips y todo eso. O sea, cualquier objeto pequeño, inclusive si tienen roldanas pequeñas, tornillos pequeños de esos que utilizan los carritos de juguetes, lo pueden utilizar. Bueno, no nos detengamos porque nos falta otro problema. Bien. Puede resultar de que tengamos un tercer problema, digamos, donde nosotros tenemos que dar la intensidad, digamos, no sé, por ejemplo, que nos den dos hilos conductores paralelos. O sea, fíjense bien, ya no estamos hablando de una bobina, sino estamos hablando de hilos conductores. Permítanme, este problema está en el libro. Déjenme buscarlo.
Y le voy a tomar fotografía y si mejor lo subo en vez de estarlo escribiendo. Aquí está. Deme un segundo. Vamos a ver. Ok. Permítanme, solo lo voy a enviar. Permítanme, solo lo recorto. Bien. Ok. Ok, ya está. Bueno. Aquí está. Bueno, ahí dice, dos hilos conductores paralelos muy largos están separados una distancia de igual a 20 centímetros. Por los hilos pasan corriente en sentidos opuestos, tal que I1 es igual a menos 1.5 amperios. Si a 60 centímetros a la derecha de I1 se encuentra P, donde el campo magnético es nulo, determina el valor de la corriente I2. Ok. ¿A qué se refiere esto? Que yo voy a tener. Vamos a poner verde. Ok. Voy a tener dos porciones de los hilos, ¿verdad? O sea, voy a tener un punto 1. Luego voy a tener un punto 2. Y un punto 3. ¿Verdad? Aquí lo que nos dice básicamente es que tenemos dos hilos conductores. O sea, tenemos una distancia que hay entre punto 1 y punto 2, tal y como está acá. Y luego hay una distancia entre el punto 2 hacia P. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el problema? Que tenemos I1, que corresponde a menos 1.5 amperios. Vamos a poner acá. Aquí va a estar nuestro I1, nuestra intensidad 1. Aquí vamos a tener nuestra intensidad 2. Y aquí voy a tener yo mi punto P. Eso es lo que nos dice acá. La separación entre el punto 1 y el punto 2 son de 20 centímetros. Eso quiere decir que yo, de este lado, a este lado lo voy a tener de... ¿Sí? Y luego nos dice el problema que del punto 1 al punto P tenemos 60 centímetros. Entonces yo voy a, por ponerle otra letra, le voy a poner L. ¿Sí? Que corresponderá al largo, digamos, que estará acá. Entonces yo ya puedo definir que D es 0.2 metros para L, que lo acabo de poner acá, es 0.6 metros. Luego voy a tener, tengo I1. Recordemos de que la intensidad 1, a pesar del signo, básicamente nos dice si está emitiendo o si va en dirección hacia afuera o hacia adentro, ¿verdad? Entonces tenemos 1.5 amperios. ¿Verdad? El signo básicamente es una dirección, no lo vamos a tomar en cuenta. Y nos tira I2, que sería igual, y aquí pues no lo conocemos. ¿Sí? Permítanme, denme un segundo, porque creo que aquí no salió esto, este es más. Aquí no se lee, pero esto es más. Sí, eso quiere decir que la otra, la I2 debería ser negativo. Bueno, ahí estamos. Entonces aquí tenemos los datos de nuestro problema. No sé si hay alguna duda de cómo diferenciarlo. ¿No? Bueno, y pues vamos a tomar en cuenta algo, que en el punto P, o sea que ambas cargas van a interactuar sobre el punto P, eso quiere decir que yo voy a generar campos magnéticos en el punto P.
Y como yo estoy generando sobre una línea recta, mis campos eléctricos, mis campos magnéticos van a ir hacia arriba y hacia abajo. Eso quiere decir que yo voy a ir sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces aquí es donde les decía que se complica un poquito porque ya dependerá de nuestros ejes conforme lo trabajemos. Y recordar nuestra formulita, que ya la conocemos. Campo magnético va a ser igual. Ah, bueno, aquí hay un asunto. Nosotros vamos a tener, como nosotros no estamos trabajando sobre espirales, entonces vamos a trabajar M sub O por I dividido 2pi por la dirección, ¿verdad? Por la distancia que existe entre Y, ¿sí? O R. Aquí ya varió un poco nuestra fórmula, así que mucho ojo, porque ya no es la misma fórmula que teníamos anteriormente, sino que como nosotros estamos trabajando sobre una sola línea, no estamos trabajando sobre espirales, ya dependemos de este factor, pi. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora sí vamos a resolver. ¿Qué es lo que nos piden? Hallar el campo magnético, determinar el valor de I2, perdón, determinar el valor de I2. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces vamos a hallar el campo magnético por cada una de las cargas. Pero para determinar el campo magnético de las cargas, yo tengo que ser consciente de la distancia que existe entre ambas cargas. Por ejemplo, L, yo ya tengo mi valor de L, yo ya tengo mi valor de D, pero me faltaría el valor de la distancia. ¿Y cuál es esta distancia? La distancia D, que existe entre acá y acá. ¿Y cómo puedo determinar la distancia entre esos dos puntos? Pues sencillo, 0.6 menos 0.2, la distancia va a ser igual a 0.4. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué valor utilizamos, ¿sí? Para ver con respecto a la interacción que existe entre carga y carga. Y como nosotros vamos a ver nuestra interacción sobre el punto P, la distancia que vamos a utilizar siempre es la distancia que existe hacia el punto P. Entonces me voy. B sub 1, que corresponde a mi intensidad 1, va a quedar M sub O. Voy a colocarlo ahorita solamente como fórmulas por I1 dividido los 2pi por la distancia que existe entre 1 y el punto P. Y la distancia que existe entre 1 y el punto P yo le voy a llamar L. Esa sería mi primera fórmula. Y nuestro B sub 2 correspondería al siguiente dato. M sub O. ¿Por qué M sub O? Porque es una constante. Profe, B sub 2, permítame. Todo esto dividido 2pi. Y la distancia que existe entre 2 y P, ¿cuál es? D minúscula. Ahora, mucho ojo, si yo trato sobre los valores, dice que son cargas en sentidos opuestos, este es positivo, a este yo le voy a llamar negativo. ¿Sí? Este negativo, ¿dónde sale? Del negativo de la I sub 2. Bien, ahora sí, ¿qué pasó? Ahí alguien me iba a preguntar algo. Bueno, todo esto va sobre el eje Y. Esta Y que está acá, lo único que me indica que vamos sobre el eje Y. O podría ser J, ¿verdad? Bueno, ya teniendo estos datos, yo voy a recordar algo. De que dice que el campo en P es nulo. Eso quiere decir que la sumatoria de estos dos puntos terminaría siendo nulo el campo. Entonces yo voy a definir como B sub 1 más B sub 2. Todo esto me va a dar igual a 0. Entonces voy a continuar acá y digo, voy a sustituir. Dígame. a mí se me cayó mi Zoom cuando usted iba por donde estaba sacando B1. ¿Me puedo volver a explicar eso? Ok, lo voy a explicar. Solo déjeme terminar. M sub por I por 1 dividido 2pi L menos, porque es sumatoria de eso, pero como va con signo menos debido al cambio de dirección,
que son contrarias, M sub O por I sub 2, todo esto dividido, 2pi D. Ok, vuelvo a explicar de dónde saqué. La fórmula es esta, ¿sí? Como nosotros trabajamos sobre un plano, el denominador cambia. Ya no es solo 2R, sino 2pi Y. ¿Y qué quiere decir Y? Que es la distancia que existe entre punto y punto. ¿Verdad? Es como nuestro R. Aquí está. Solamente que aquí cambiamos sobre el 2pi. ¿Qué fue lo que hice acá? Sustituir valores. Solamente que como nosotros trabajamos sobre el punto P, la distancia que vamos a tomar es de la carga hacia el punto P. Por eso yo tomé L, que es la distancia de I1 hasta P. Y aquí yo tomé en el segundo, yo tomé D minúscula, porque era de la carga 2 hacia P. Y aquí le coloqué el signo menos porque el problema me dice que el campo I1 es positivo y dice que son sentidos opuestos. Por lo tanto, si esta es positiva, el otro es negativo. Entonces aquí está. Por eso es menos. Y este valor, digamos, al tener las fórmulas, lo único que hice fue llegar a la conclusión que si este campo P es nulo, quiere decir que la sumatoria de ambas es igual a 0. Por lo tanto, este es igual a 0. Resuelvo la ecuación y me queda M sub O por I1 dividido 2pi L. Esto igual, como pasa al otro lado, cambia de signo, entonces queda como M sub O I sub 2 dividido 2pi D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ecuaciones donde puedo eliminar. M sub O se va con M sub O, 2pi se va con 2pi, ¿y qué es lo que me queda? I1 partido L igual a I2 partido D. Entonces, como lo que nos piden es I sub 2, entonces I sub 2 quedaría como I sub 1 por D partido L. Entonces ahora sí yo puedo determinar que I sub 2 es igual. Entonces ya me voy aquí a los datos. Recordemos que el valor de I es positivo o negativo, solo da dirección. Por lo tanto tomo I como 1.5 positivo. Si hubiera tenido el signo negativo es igual a 1.5, no cambia el signo. D minúscula 0.4, que era la distancia que existía entre I sub 2 a P, 0.4, dividido L mayúscula, que es 0.6. Hallo los valores y esto me queda 1.5, permítanme, 1.5 por 0.4 dividido 0.6. Y esto me da igual a 1. 1 amperio. Y aquí está resuelto mi problema. Bueno. Entonces, vuelvo a repetir un poco el desglose del problema, solo para que quede amarrado. Dice, dos hilos conductores paralelos muy largos están separados a una distancia de igual a 20 centímetros. O sea, entre 1 y 2 tenemos 20 centímetros. Por los hilos pasan corrientes en sentidos opuestos, tal que eso quiere decir que si son sentidos opuestos y ya me están dando que I1 es positivo, este que está acá debería ser negativo, ¿verdad? Tal que, vamos a ver dónde iban sentidos opuestos, tal que I1 es 1.5 amperios, si a 60 centímetros a la derecha de I1, o sea, entre I1 se encuentra P, o sea que es L, yo le puse L, son 0.6 metros, donde el campo magnético es nulo, eso quiere decir que acá no hay campo magnético, ¿sí? O sea, quiere decir que aquí B es igual a 0, ¿verdad? Donde el campo magnético es nulo, determina el valor de I2. Ustedes nos piden este valor. Bueno, como nosotros tenemos que averiguar todo referente a P, las distancias son hacia P. Entonces, por eso fue que yo hallé esta D.
corresponde acá que la distancia de I2 hacia P, que era los 0.6 de acá, menos D, que era 0.2 y nos daba 0.4 metros. ¿Qué fue lo que hice? Apliqué la fórmula. Recordemos aquí la fórmula cambia un poco debido a que está sobre conductores paralelos. Mucho ojo, no les está diciendo que hay espirales, sino son conductores paralelos. Por eso es que tenemos esto. La interacción entre dos cargas genera un campo magnético hacia arriba y hacia abajo. O sea, trabajamos sobre eje Y. Por eso es que ambas trabajan sobre eje Y. Obviamente podríamos trabajarlo sobre eje X, pero quiere decir de que nosotros trabajaríamos sobre I y sobre P. En este caso estamos trabajando sobre el punto P, por lo tanto trabajamos solo sobre el eje Y. Esto es cuestión de tener criterio. Tenemos nuestras fórmulas. Este Y solo indica el eje que trabajamos, podemos no colocarlo si ustedes gustan. Y recordar que I2 lleva signo negativo debido a que la intensidad 2 va en sentido contrario a la intensidad 1, que este era positivo. Siguiendo el criterio que la sumatoria de ambos campos magnéticos era igual a 0, sustituí, hice la ecuación, eliminación de variables y llegué a mi valor, que sería esto. Bueno, ¿dudas? Creo que no, ¿verdad? No. Sencillo. La verdad es que está fácil, solo es cuestión de poner atención en lo que trabajan y ver qué es lo que les pide. Este problema, en diferencia del otro, es que en el otro utilizamos espirales. Bueno, recordarles por favor a la gente que no está en Classroom, en la guía 3 ya están otra vez los códigos para que puedan ingresar solamente nombres completos. Si hay alguien que lo saqué, vuelven a ingresar y me envían las tareas que ya habían enviado, yo les voy a calificar. Gente que no haya enviado alguna tarea, por favor, hoy, no me enviaron la guía 1, guía 2, hoy mismo me la envían, se la voy a calificar. Estamos para que no se queden sin punteo. Obviamente tienen penalidad, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Dudas, patojos? ¿No? Bueno, creo que ahí estamos. Dejamos la clase hasta acá. A ver, Juárez, por ahí levantó la mano, dígame. Disculpe, profe, nada. Con lo del reporte, todo es a mano, ¿verdad? Todo es a mano, correcto. Ah, ok. Y si tenemos que pegar algunos anexos o algo así, eso sí, pegados, ¿verdad? Sí, cortados. Sí, eso es pegado, impreso si quiero o dibujado. Los anexos, desde ya les digo, los anexos van a ser las imágenes de sus circuitos y de cómo les fue quedando el electroimán, dependiendo cómo lo fueron trabajando. ¿Estamos? Eso serían los anexos. No se les olvide titular o ponerle título a las imágenes y explicar cada una de las imágenes. Por ejemplo, imagen 1, descripción, sería electroimán conectado con una pila. Imagen 2, electroimán utilizando clavo conectado en serie. O sea, al final todos tienen que tener 6 imágenes distintas. ¿Sí? 3 para clavo y 3 para el lápiz. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Creo que ya estamos, ¿verdad? Entonces, para todos les deseo buen día, buen provecho para los que no han desayunado. Y nos vemos hasta el día martes. Si existieran dudas, por favor me escriben por correo, pero se identifican y me envían qué es lo que tienen dudas. Por ejemplo, mire, profe, yo no sé si el circuito está bien, entonces me mandan la foto de lo que hicieron y yo les explico, ¿sí? Bueno, que tengan buen día, se me cuiden. Chao.